En la historia hay un momento, y cambio de tema, y no mucho, pero sí que cambio un poquito para entender que pasamos radicalmente, no radicalmente, pero sí exponencialmente, de la unidad a la individualidad. O sea, ya vamos a salir de esa unidad en la que todos creemos estar a la individualidad propia que hoy vivimos. ¿Y cuándo pasó esto? Bueno, sobre todo, como había dicho Patricia antes, mucha parte en el momento en el que salimos de la naturaleza como tal y nos vamos metiendo dentro de las ciudades. ¿Por qué las ciudades? Bueno, las ciudades para empezar son sagradas. ¿Por qué? Porque están en lugares sagrados. El río, debajo de la montaña sagrada, allí tenemos un punto ciudad sagrada. Ahí en ese momento vivimos una serie de cosas nuevas para las personas. Salir de la naturaleza para meternos en las ciudades nos da más comodidad, nos da más diversidad, más conocimiento, pero también nos da más normas, más leyes, más competencia y nuevas responsabilidades a tratar. Tomamos las dos cosas de las ciudades. Vamos a un lugar que va a haber supuestamente lo que hemos llamado después progreso, y al mismo tiempo tenemos que ceñirnos a un caudal de órdenes que se tienen que dar allá, como los que hemos hablado de civismo. Entonces, efectivamente, vamos a las ciudades, creamos esto. Pero claro, a ver, ir a las ciudades, tener más comodidad, ¿vale? Seguimos con nuestros rituales. Pero claro, ahora, pensando un poco, ahora yo me meto en una ciudad, tengo que vender mis mercancías, pero hay más competencia porque hay mucha gente. Entonces tengo que dedicar más tiempo. Esto nos suena a todos, nos pasa. Tengo que dedicar más tiempo para moverme de un sitio a otro, para llegar a esto. Claro, todo esto se va dando dentro de las ciudades. ¿Y qué pasa? Que el tiempo que yo dedico a todo esto lo voy restando de el tiempo que yo dedico al ritual, a la conexión. Las ciudades se van haciendo importantes y crean una cosa fundamental para la necesidad de la gente de la ciudad, que se llaman las pirámides o los zigurats, que no son más que la imitación de las montañas sagradas. Entonces tenemos una Babilonia que crea nada más y nada menos que la Torre de Babel, y tenemos unos egipcios, entre otros, que crean pues pirámides. Entre otros digo porque ¿quién no crea pirámides? Si las crearon los precolombinos, en casi muchísimas culturas están las pirámides. ¿Qué eran? Pues mira, las escaleras al cielo que simulan una montaña. ¿Y qué había allí dentro? Pues la adoración a los dioses, como el templo. Entonces, estas cosas las creamos dentro de las ciudades. ¿Por qué? Porque ya no tengo tiempo para irme yo a suplicar o a orar a las montañas. Es por esto un poco lo que va viendo historia, lo vais viendo, ¿no? Entonces el orden natural se va perdiendo cada vez más por un orden civilizado. Cuando Bea nos decía, es que esto nos viene ya, nos viene impuesto, la civilización, el orden civilizado nos ha caído encima. Efectivamente, nos ha caído, pero nosotros hemos pasado en la historia hacia él. Por una cosa o por otra, hemos llegado hacia él. Terminado, llega un momento muy crucial en el que se pasa del mitos, o sea, del Dios, al logos, o sea, a la razón. Esto sobre todo empezó en la cuenca jónica, que está sobre todo aquellas islas de Samos y demás, con personajes como Tales de Mileto o como Pitágoras, que empiezan a decir, pero vamos a ver, señores, vamos a ver, seamos prácticos, ¿eh? Y entonces pasamos de una cabeza deidificada con dioses, a una cabeza científica. ¿Y cómo pasamos de eso? Porque de repente una persona se empieza a pensar y decir, el razonamiento crítico, empieza a decir, oye, vamos a ver, se empieza a globalizar el mundo por el conocimiento de las grandes ciudades. O sea,
yo sé que existe Babilonia. ¿Por qué? Porque es muy grande y la gente habla. Entonces, voy a Babilonia y de repente me encuentro que en Babilonia existe el Axis Mundi, ahí, la Torre de Babel, el eje del mundo. Y uno se pregunta, perdona, pero ¿de dónde vengo de Egipto? Tenemos el Axis Mundi. ¿Cómo puede existir aquí el Axis Mundi si lo tenemos allí? O uno de los dos está equivocado, o los dos están equivocados. Entonces empiezan a pensar, a ver, yo tengo el Dios creador, yo también. ¿Cómo? A ver, no hay dos dioses creadores. Si es Marduk, no es tal faraón o tal dios. Ra. Entonces, ¿qué pasa aquí? Pues o tú te equivocas, o yo me equivoco, o los dos estamos equivocados. Entonces empieza el razonamiento crítico. Y con el razonamiento crítico se van lanzando el pensamiento crítico. Y con el pensamiento crítico vamos avanzando las escuelas de pensamiento crítico. Y ahí aparecen las escuelas pitagóricas y demás escuelas que se dedican a las ciencias, que empiezan con la música, que siguen con la matemática, y van dando ahí, pues con sus teoremas y sus cosas, van dando en el conocimiento de la vida. Lo que nunca habíamos tenido antes, el razonamiento de la vida, ahora sí vamos a ir. Y vamos a ir a conocer por qué esto hace esto. Entonces empieza una serie de filósofos presocráticos, influenciados por toda esta corriente, digamos, logos, y entonces aparece un Empédocles y una serie de filósofos ahí que empiezan a decir, oye, esto de la naturaleza, ¿la podríamos dividir un poco más? Y entonces empiezan a dividir la naturaleza en fuego, agua, tierra, aire. Entonces se empieza a dividir un poco más y empiezan a decir, ahí están las partículas, los átomos, ahí está no sé qué. Y entonces empezamos a fraccionar. ¿Por qué? Porque queremos conocer. Y empieza a ir todo esto. Entonces a Dios no lo encontramos. Entonces empezamos a salir cada vez más del pensamiento de la deidad o de Dios, pero durante un tiempo conviven, ¿eh? Muy curioso, quiero explicaros cómo se puede llegar a convivir la ciencia y el mitos y el logos al mismo tiempo, porque convivió, un tiempo importante. ¿Sabéis cómo lo hicieron? Pues empezaron a ver en los mitos de los dioses como aquellas historias que te ayudan a entender cosas que normalmente están dentro de uno mismo que no sabemos llevar. O sea, como si fuese un principio psicológico. O sea, a estos dioses les pasó esto y lo vieron así. Ah, pues a mí me pasa esto. Y digamos que empezaron a llevar como esos mitos o esas historias a un mundo interior. Y empezaron a llevar como saber cómo solucionaron esto, a ver cómo lo soluciono yo, para gestionar su mundo interior. Así llevaron los mitos. Ya el Dios no existía, ya era una historia, pero que me servía, me era útil para mi día a día conmigo mismo. Como no había tal cosa como psicología ni cosas así, todavía, pues nada, era esto lo que teníamos. Entonces así se fue llevando un poquito a medias entre el mitos a logos, el paso. Pero claro, avanzamos y el hombre va perdiendo más el orden natural, y de repente pues él quiere imponerlo, quiere ponerlo. ¿Y cómo lo hace? Bueno, pues va generando a raíz de sus descubrimientos más orden, más leyes. Esto ocurre por esto y por lo tanto nosotros debemos hacer esto. Y va marcando más órdenes llevaderos en la vida. Y así nosotros vamos confinándonos cada vez más y separándonos cada vez más. Y los que van naciendo, nuestros hijos, cuando nacen, ¿sobre qué fondo nacen? Sobre el fondo racional, y para nada tiene un complemento, digamos, divino. Ya no hay tal cosa. Cada vez es más ciencia, más individuo y no Dios. La historia sigue. Nos vamos acercando a nuestros días y lo que pasa es que la religión, que empieza a perder un poco de fuerza como religión, se siguen levantando templos como los figurat de aquel tiempo o como las pirámides, pero ahora se van
digamos, institucionalizando. O sea, se van colocando protocolos. Si tú eres así, tienes que hacer esto, normas. Hasta para dentro de la religión, o cómo dedicarse un poco a su parte de conexión, necesitamos tener por medio esto. Tú no puedes conectarte con la naturaleza de Dios si no vienes al templo. Y se institucionaliza y se hacen protocolos de funcionamiento para que tenga que ser así. Entonces todos tenemos que ser bautizados, todos tenemos que pasar por el casamiento, todos tienen que... Y taca, y taca, y taca. Nos vamos acercando, ¿eh? Nos vamos acercando, cada vez más. Claro, ¿dónde queda aquella... Para algunos, ya hablo ya, para algunos dejaremos las peregrinaciones, que se vayan a recordar a las montañas sagradas o a los templos sagrados, y hacemos peregrinaciones, a veces acomodadas, porque a veces acomodadas, que no son ni a montañas sagradas, acomodadas a ciertos templos, pero que hagan su peregrinación. ¿Por qué? Porque, hombre, alguna conexión queda, y se hacen las peregrinaciones. Esto es lo que nos va quedando. A Montserrat, a Lourdes, a la Meca, a Santiago, así tenemos los diferentes lugares de peregrinación. Y con todo esto llegamos ¿a dónde? Pues mira, llegamos un poquito a hoy. Aquí, llegamos a hoy. ¿Y hoy qué pasa? Que nos hemos olvidado de la naturaleza, para nada queremos saber del Dharma. Y la única armonía que quiero es la mía propia. Esto es lo que hay. Y además, que armonía va sin H. Ah, vale. No es harmony. Ah, vale. Él Sí. lo pone en inglés siempre. Y claro, es muy interesante lo que has hecho, ¿eh? Se entiende, ¿eh? No, claro, le ha quitado la armonía a la armonía. Himnos, Es que es muy bueno lo que has hecho. Himnos también va sin H, ¿no? No, ¿Va con H? Sí. Es que también en euskera hay muchas palabras que son diferentes. Bueno, que no es justificable, si no lo sabía, no lo sabía. La única armonía. Pero hay una armonía. Bueno, el caso es que la idea está clara, ¿no? Sí. Nosotros hemos salido un poquito ya de todo el orden, hemos terminado con todo ello. La naturaleza queda allí, el Dharma no existe, bueno, no sabemos nada de él. Y sin embargo, sí que tenemos orden, ¿eh? Ojo, no, ¿cómo que no? Mira. Qué bueno. Tenemos orden. No, pero escuchadme. No solo tenemos una vida ordenada, sino que tenemos gurús del orden. Porque tenemos gurús del orden que nos dicen cómo tenemos que ordenar las cosas, cómo tiene que ser marcado, cómo tiene que ser... O sea, tenemos todo esto, lo tenemos todo marcado. No. Es un orden. No estamos diciendo que el orden sea malo, ¿eh? El orden es organizado. Quien lo quiera ver, lo ve. Yo veo orden. Claro que sí. Mi mente está más ordenada. Pero claro, no estoy con el orden original. Me enfoco en esto, ¿no? Esto no solamente está en nuestra vida social. Dentro del mundo de empresa, yo lo vivo. Por ejemplo, muchas empresas trabajan con las 5 S. ¿Qué es eso? Las 5 S son 5 palabras que tenían los japoneses que empezaban por S. Y nos quedamos con las 5 S. Pero traducidas son clasificar, ordenar, limpiar, estandarizar y disciplina. Que no es más que orden. Todo puntos de orden. Y dejar, pues fijaros, eso son la práctica de las 5 S en una empresa. Que tengas todo preparado y guardado en el mismo sitio. Para que cuando lo quieras lo cojas. Y sepas dónde está. De hecho, el orden que ahora hemos puesto de los gurús nace de las empresas. Primero eran las 5 S y después ha nacido todo lo otro. Las 5 S tienen desde Toyota, que hacía los coches con estas normas de trabajo, hasta el día de hoy que las trabajo yo. Sí. En mi empresa. Pero eso es lógico. Pero... Eso es lógico. Claro, y no hay ese orden
orden. O sea, espérate que voy a buscar, que creo que el martillo lo dejé ayer, a ver, en la otra punta de allí Bueno, del taller. Porque sois muchos, bueno, ser No, muchos. porque para trabajar y ser eficiente necesitas Cuando- ese orden. cuando- Igual como yo, si voy a buscar un documento y lo pongo donde, y no Una pongo un carpeta clasificador, o sea, es que voy a estar 2 horas buscando el documento. Es que yo lo hago, yo lo practico, incluso yo lo enseño. Yo he tenido que dar ciertas conferencias dentro del trabajo sobre el orden de las 5 S, sobre el orden del Lean, que es otra cosa, y todo para poder llegar a esto. Os digo, es que para este mundo en el que estamos, encarados en el orden, esto es lo que hay. Lo que estoy diciendo no es que no haya este orden, porque a este orden, si vives en la ciudad, si vives en una empresa, si trabajas ahí, tienes que aceptar y adaptarte. Yo no digo que este orden esté errado, lo que digo es que ¿dónde está el otro? El que hemos llamado el orden universal, el que hemos dicho el Dharma. Todos estos órdenes están muy bien, pero me han distraído. Se ha olvidado el otro. Nos hemos desconectado del otro orden. Nos hemos perdido el orden natural de la vida. Sin embargo, seguimos trabajando en estos, y más órdenes, y más cosas. Vale, pero cada vez que nos ponemos más, cada vez nos costará más recobrar el origen. A no ser que una persona de tanto orden, y de una vida tan ordenada, llegue a decir, pero ¿dónde está el sentido entre tanto orden? Cuando una persona ya se pregunta, pero ¿cuál es el sentido de la vida? Al final, sí, yo hago todo ordenadamente, estoy aquí, y de repente digo, ¿y el sentido de todo esto cuál es? El final, y nadie responde. Pero esas preguntas son para pocos, ¿eh? Digo, cuando alguien llega al punto saturante de la vida, Bueno, pero cuando uno llega al punto saturante del orden, Que mueres. cuando Mucha gente lo hace en la muerte. algunos mueren, pero Algunos minutos antes de la muerte es cuando se lo replantean. Pero si lo haces a tiempo, buscas esa pequeña otra vez conexión con la naturaleza, por eso vuelves en los momentos, es claro que lo hace. antes, muchas veces, antes de llegar a qué sentido tiene la vida, dice, bueno, yo le tengo que dar uno. ¿Y qué hace? Bueno, pues lo que hace la mayor parte de las personas, se va a romper las reglas, se va a vivir las emociones fuertes, o se va a probar las drogas. Todo, lo pruebas. Mira lo que han hecho ellos dos. Se han salido de la ciudad y se han ido al mar. Sí, efectivamente. Para recuperar la salud. Efectivamente, pero claro, se tienen que dar unas condiciones para eso, no todos lo hacemos. Pero no entiendes. Entonces, Se han ido un poquito más a la naturaleza, a reconectarse. dejadme llegar a ese punto también. Romper las reglas, vivir las emociones fuertes, probar las drogas es la salida más rápida que hacemos. Sí. ¿Para qué? Para decir que estoy vivo. Porque si no me siento tan sumamente enclaustrado en el orden civilizado que no estoy vivo. Entonces, que rompa la norma, ¡qué emoción! Me hace sentir vivo. Que pruebe las drogas y me vaya un poco de la castaña, hace sentir vivo. Al final se hace eso, ¿por qué? Porque no encuentras otra forma de sentirte vivo. Como dice, vea, algunos, los menos, saturados de sus vidas, dejan las ciudades. Quieren volver a integrarse en la naturaleza. Normalmente vuelven a la ciudad. Sí, claro. Es que toda una vida, o sea, si tú, puede ser que no, si hasta los 60 años has vivido en Barcelona, Te quedas. te vas unos años a la playa y vuelves a tu ciudad, porque son muchísimos años tú eres una urbanita. Ya te tendría que haber pasado con 20 años, o con 30, como Miguel y yo, que estamos hartos ya de la ciudad a los 20. No quiero decir Porque que sea... eres una urbanita, has nacido ahí, yo era una urbanita, ¿eh? Bueno, hacen que Ellas tienen, son bonitas, tienen sí. las dos opciones. Como mi hermana, la Cris. Mi hermana nunca se Tienen ve al las dos campo. opciones. Porque aunque diga que quiere, no sé, ella es una urbanita. Pero no se puede. Pero ellos tienen las dos opciones. Cuando quieren van a una y cuando Pero ¿por qué no se hace la integración?
¿Por qué no se hace la integración? Vuelves a la naturaleza, pero ¿por qué no se hace la integración? Porque no tenemos la conexión. Y los del campo no quieren saber nada de... Los de Belianas no quieren saber nada de la ciudad, ¿eh? Exactamente. Hay gente que han ido 2 o 3 veces en su vida a la ciudad. Y eso todo ese equilibrio. 2 o 3 veces. Ahí lo habéis visto claro. ¿Por qué normalmente se vuelve a la ciudad? Porque vuelves a tu naturaleza, que en este caso urbanita o Civilizada. de campo campestre. Porque, como había dicho también Bea, es que al final, aunque vayas a la naturaleza, no haces la integración con ella. ¿Por qué? Porque, ¿quién te ha dicho que eres naturaleza? Estás desarrollado. No tienes que ir a la naturaleza. Eres naturaleza. Y esa es la gran diferencia. Esa es lo que hace que te quedarás y que serás la naturaleza. Porque para ella vivirás y por ella vivirás. Pero no me integro en la naturaleza. Entonces me vuelvo a los órdenes que conozco. Porque vivimos desarraigados. Sin raíz natural, sin raíz personal, propia, universal. Entonces, la no dualidad expone. No es volver a la naturaleza, es volver a ser naturaleza. Y no es volver a la creencia en los dioses, eres Dios. Y rompes. La no dualidad rompe, lo rompe todo. Porque al final no es retroceder, no hay que volver a los dioses. No hay que volver a vivir en la naturaleza. Lo que hay es que entender quién eres. Esta es la raíz. Entender tu naturaleza y que es la misma que todo. Y eso es lo que te hace entonces la integración de nuevo. Bueno, me he equivocado un poquito, que también de otras cosas cuando decimos que hay pocos que van ahí. Ahora está muy de moda el mindfulness. Sí, Ahora la gente está un poquito entrando, ¿qué es lo Sí, que pasa? vale. ¿Qué caos tengo dentro? Entonces, hagas un pastor. para hacer mindfulness. la gente se- Mindfulness, que significaría como el vaciar la mente y tal y cual. Os lo digo. Hoy, si yo, por ejemplo, pusiese conferencia de mindfulness, pues estaría multado porque está protocolado. O sea, hoy está doctorado. Tú te tienes que sacar tus clases, tus cursos, tus tal, para poder... Perdona, mindfulness es una palabra de la más antigua tradición. ¿De qué estamos hablando? Hemos deshecho la tradición para hacer otra vez una institución, un protocolo y unas normas. ¿Para qué? Para hacerlo terapia. Genial como terapia, pero no es el fundamento filosófico de ello, que es el fondo que está ahí, que es lo que tradicionalmente era el vacío mental. Pero no me quiero despistar porque me queda una parte final de la cual no podemos prescindir, que es el caos.